Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Debido Proceso, auspiciado y patrocinado por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y su Departamento de Derecho Procesal. En esta oportunidad nos complace anunciar que vamos a trabajar sobre el ABC de la jurisdicción agraria y rural. Y tenemos a dos invitados de excepción. En primer lugar, a la doctora Johanna Delgado, docente de esta universidad desde hace muchos años, es viceministra de Justicia, una persona que conoce de primera mano todo lo que ha acontecido en relación con estos proyectos de acto legislativo, de ley estatutaria y de ley ordinaria que están en curso, algunos de ellos, y al doctor Jaime Correa, docente también, profesor del Departamento de Derecho Procesal, esta vez la persona que yo creo que más conoce de derecho agrario en el país, o mejor, la única que conoce a profundidad el derecho agrario, y por eso está aquí invitado. Muy bienvenidos, doctores, a este subpodcast de la Facultad de Derecho del Departamento de Derecho Procesal. Entonces empiezo por la doctora Johanna. ¿Cuál es la historia reciente de la nueva jurisdicción agraria y rural? Primero, gracias, doctor Bejarano, por esta invitación y por estar aquí hablando de un tema que ha sido como olvidado, que digamos que el doctor Correa es nuestro único experto, no habla bien de un país que es fundamentalmente agrario. La historia reciente pasa por una obligación específica que trae el punto 1.15 y el punto 1.8 del acuerdo final de paz, en el que se le pide, más bien se le ordena al Estado colombiano la creación de una jurisdicción agraria y rural. Esta creación de la jurisdicción agraria y rural, desde la firma del acuerdo de paz, pues desafortunadamente duró 4 años sin que sucediera nada. Posteriormente, cuando cambia el gobierno, se busca que sea el escenario la paz, y dentro de la paz, pues cuando la paz cambia agraria. el gobierno de Duque a Petro. De Duque a Petro. En ese cambio constitucional, todo ese abandono que se había dado del acuerdo del punto 1 del acuerdo, pues lleva a una reflexión profunda sobre cuáles eran las alternativas. Entonces la apuesta era la reforma rural integral, pero una reforma rural integral necesita también una resolución de conflictos que tenga un específico objeto y metodología. Y por eso de allí surge la necesidad de la creación de la jurisdicción agraria y rural. Realmente no dice cómo la tiene que crear, dice cree una nueva jurisdicción, porque algunos piensan que es la primera vez que se creó, que se inventaron eso y se lo sacaron de debajo de la manga. No. Aquí se ha intentado durante mucho tiempo, habían transcurrido por lo menos 4 o 5 proyectos de ley que no habían logrado convertirse en ley de la República. Entonces el antecedente inmediato es el acuerdo final de paz. Hay 4 proyectos de ley que no logran completar el trámite legislativo. Se empieza por eso con ese proceso de reformar la Constitución, porque es crear una nueva jurisdicción y tocaba reformar pues el título correspondiente. También aunado a ello aparece la sentencia SU de 208-2026, que se encarga de dar y delimitar unos temas específicos relacionados con baldíos. Y en esa, cuando vienen las órdenes nuevamente, en este caso el juez constitucional, vuelve y dice, insiste en la necesidad de una jurisdicción agraria y rural. Entonces, desde este punto de vista, el gobierno nacional, este gobierno, el actual, el presidente Gustavo Petro Urrego, insiste y le asigna efectivamente a la cartera de justicia la elaboración de este proyecto de acto legislativo, el cual se supera con 8 debates en los cuales se logró un consenso muy importante entre la sociedad, las cortes, porque ahí está Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia. Allí pues sí, y en eso reconozco y estoy de acuerdo con usted, perdimos una oportunidad histórica, que fue el poder crear una corte de cierre. Pero lo que sí es verdad es que este apoyo de la academia, las diferentes audiencias públicas, la necesidad de hablar del tema agrario y de poner el tema en el debate nacional, permitieron
que el Congreso de la República aprobara este acto legislativo 3 que crea la jurisdicción agraria y rural, y además el trámite que se dio durante la legislatura anterior, que fue la ley estatutaria de la jurisdicción agraria y rural. Que todavía no está aprobada, ¿no? Está aprobada en el Congreso, pero como sabemos es una ley estatutaria y tiene que surtir su control previo de constitucionalidad ante la Corte. Ya está en la Corte Constitucional, ahora esperamos que la Corte también, de una manera, pues lo que creo yo como docente investigadora, que debería ser de una manera presta, oportuna, rápida, porque realmente no podríamos tener una ley o una ley ordinaria si no tenemos todo el concepto. Correcto, de la estatutaria. pero le pregunto, ¿en la Corte Constitucional no hubo una sentencia ya en la que dijo que debían hacerse unos correctivos en la ley estatutaria? No, señor, todavía no nos han dado ningún lineamiento específico, o no ha salido ningún lineamiento específico. Hemos obtenido pues algunos, pues no directamente, no de una manera formal. Se ha dicho que hay algunos puntos que son objeto pues de crítica o de sugerencias, pero aún no existe la sentencia como tal. Ok. Doctor Correa, y como dice la ex viceministra y profesora Joana, se perdió una oportunidad histórica al no haber creado una jurisdicción, una corte agraria y rural como órgano de cierre de esa jurisdicción. ¿Usted cree que eso va a ser definitivo para el funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural o se puede superar? Doctor Bejarano, muchas gracias por su amable invitación a compartir este espacio, y con una magnífica compañera, la doctora Joana Delgado, a quien le guardo un profundo respeto, admiración y cariño. Sin duda alguna, la creación de la jurisdicción agraria era un desafío al que se volcaba el gobierno por dos razones. La primera, por una razón de carácter histórico, porque dentro de los derroteros ordinarios del Estado siempre había la necesidad de crear una jurisdicción agraria, y en un antecedente inmediato recordamos el decreto 2303 del 89 en su momento, que pues, bajo la derogatoria del Código General del Proceso desapareció del escenario jurídico, pero habida cuenta en la implementación del punto 1 del acuerdo final era necesario, como la doctora Joana lo plantea, que bajo los numerales 1.15 y 1.18 se creara una jurisdicción agraria. Claramente, pues la estructura de una jurisdicción implica que exista toda una arquitectura dentro de la fase estática de la jurisdicción, y en ese sentido era necesaria una corte de cierre por una razón. A pesar de que se inclinaron porque se hiciera la inserción dentro de una especialidad ordinaria y contenciosa administrativa, la necesidad de constituir precedentes y unificación en los contenidos y en el tratamiento de esta especialidad del derecho era absolutamente necesaria. Sin embargo, en el Congreso de la República se plantearon unos debates muy fuertes en torno al costo fiscal que implicaba crear una corte. Y sobre todo, uno de los temas que se plantearon duramente fue la posibilidad de generar conflictos interjurisdiccionales y choques de trenes. Pero en el tratamiento de estos temas. frente a ese costo, ¿no decían los magistrados que no se debía gastar en una nueva corte sino en ellos? Sí, de hecho, hay un tema bastante simpático, y es que la Corte siempre tuvo un apellido, la Sala Civil de la Corte tuvo un apellido que con el tiempo fue abandonando a lo largo de su jurisprudencia. Y era, después del decreto 2303. Sí, señor. Pero lo cierto es que lo han retomado ahora en la medida en que se entiende la necesidad de que en ejercicio de su competencia funcional como órgano de cierre, pues precise estos derroteros. Pero ciertamente se ha perdido una oportunidad. Yo soy de los que piensa que debió haberse creado una corte de cierre, porque realmente una jurisdicción le pertenece justamente eso. Por eso, pero no era un poquito contradictorio que los magistrados dijeran no se vayan a gastar esa plata en una nueva corte, sino en nosotros, en la estructura que ya está establecida. Sí, yo comparto esa opinión. Pero entonces, ¿usted cree que va a funcionar la jurisdicción agraria y rural sin órgano de cierre autónomo? Yo creo que, bueno, nosotros siempre en Colombia, de acuerdo con lo que encontramos y con lo que las circunstancias van presentando, pues nos acomodamos a las realidades, pero insisto en que la necesidad de que estos temas sean abordados por una corte de cierre era absolutamente necesario. De hecho, cuando se presentó el acto legislativo 03, uno de los puntos de insistencia era que al armonizar una jurisdicción debía existir ese órgano de cierre. Inclusive en el pasado, en los proyectos anteriores, se ha presentado la posibilidad de crear un órgano de conciliación
que resultaba ajeno a la Constitución y por esa razón no logró salir avante. En ese sentido, pues, en mi opinión, con lo que tenemos, podría entrar a operarse la jurisdicción agraria y rural. Ya hay unos desafíos intermedios que se podrán discutir al respecto, pero la ausencia de la Corte no generará problema, aun cuando hemos advertido por la necesidad de que estuviera implementada, por supuesto. Doctora Johanna, en el listado del proyecto de ley ordinaria que implementa el acto legislativo o que reglamenta el acto legislativo número 3, se asignan unas competencias a los jueces y tribunales y, por ejemplo, se asigna competencia a los jueces agrarios en primera instancia para conocer procesos de declaración de pertenencia, servidumbres, el listado que trae el Código General del Proceso. Pero yo pregunto, porque además hay una norma que dice que no previsto en esa ley se debe aplicar el Código General del Proceso. ¿No era mejor haber creado formas autónomas de procedimientos para esta jurisdicción en vez de que tengamos que los jueces y los abogados que repetir las normas del Código General del Proceso que están hechas para otras disciplinas? Doctor Bejarano, como siempre, acertado y preciso. El proyecto inicial planteaba siempre se ha insistido en la complejidad de las problemáticas que aquejan al campo. Ahí acaba de señalar unas que son importantes, pero no son las únicas, tanto que tenemos problemas cuando los sujetos son sujetos del Estado o en el caso de declaración de baldíos, declaración o delimitación de territorios en los cuales haya alguna interferencia con territorios que también han sido, por ejemplo, ubicados o desplazados por el conflicto armado interno. Los primeros proyectos, y con esto el doctor Correa también estaba ahí muy cercano, se planteó la necesidad de que al crear tanto una jurisdicción, pues que ésta tuviera un procedimiento propio. Sin embargo, en los diálogos y en las diferentes audiencias públicas que se sostuvieron, la dispersión normativa llevó a pensar que lo ideal era que se asumiera pues el Código General del Proceso. Después, analizando efectivamente esa última versión que hoy será radicada al Congreso, pues ahí yo creo que desde el punto de vista de la técnica legislativa, pues el mismo Congreso se dará cuenta de que no tiene razón de ser. Porque una cosa es que yo cree el procedimiento y remita en subsidiariedad al Código General del Proceso, como nos lo han enseñado muy bien desde los primeros años de la carrera, y otra cosa muy distinta es que diga que el procedimiento es especial, asumo las mismas reglas y posteriormente también voy al mismo lugar. Si eso no se corrige en sede legislativa, pues en efecto lo que en últimas va a hacer es llevar a ese pensamiento generalizado en los debates que no es necesario hacer. Realmente lo que implicaría esta situación es que en últimas no llevaríamos al cumplimiento final ni del acuerdo de paz ni de las obligaciones que tenemos en este caso con la Corte Constitucional. Claro, porque en el acuerdo de paz se dice que hay que implementar una justicia ágil, moderna, etc. Exacto. Y por eso siempre se pensó, y así fue el diseño que se tuvo al menos desde el punto de vista teórico y técnico, que tenía que existir esa especialidad teniendo claro unos principios también del derecho agrario formulados también pues por la misma Corte Suprema, que es la que se ha encargado de hablar de principios del derecho agrario, pero en el cual el procedimiento en sí fuera eficiente, rápido, que tuviera además la posibilidad de un equipo interdisciplinario distinto, no solo conformado por abogados de reconocida trayectoria, sino que tenía que tener un aparato interdisciplinario para apoyar esas nuevas actividades del juez. Entonces a mí me preocupa también, realmente porque dice, es como poner la regla, y como somos de visionarios, y a renglón seguido, pues al final termina diciendo, y eso nos habría evitado, porque simplemente habríamos dicho, el procedimiento agrario será el del Código de Procedimiento Civil, y ni siquiera habíamos tenido que hacer todo este proceso que más allá del componente jurídico tiene un componente político, claro, y económico muy importante. Claro, y ahí apunta una cosa que quiero preguntarle al doctor Correa, que yo colijo del proyecto de ley que ahora dice la doctora Johanna, y tiene por qué saber lo que lo van a presentar hoy. Sí, señor. Bueno,
A mí me da la impresión, después de leer el proyecto, que este proyecto tiene más el propósito de incentivar las funciones y darle mayor importancia a la Agencia Nacional de Tierras que a la propia jurisdicción agraria. ¿Por qué? Porque por allá hay una norma que dice que hay unos asuntos que se conocen, que hoy son judiciales y los quieren volver administrativos para que los dirima la Agencia Nacional de Tierras. No es que le estén dando facultades jurisdiccionales, es que están desjudicializando los aspectos que va a conocer la Agencia Nacional de Tierras. No es equivocado crear una jurisdicción agraria y rural y al mismo tiempo fortalecer un ente administrativo como es la Agencia Nacional de Tierras, ¿o cuál es su opinión de eso? Uy, doctor Bejarano, esa es una pregunta pero muy cautivadora y muy interesante, y le voy a contar por qué. Eso tiene un contexto previo, ¿no? Cuando se profirió el acto legislativo 1 de 2016, el Congreso de la República le otorgó facultades especiales al presidente de la República para que expidiera una reglamentación tendiente a implementar el acuerdo final, con 2 limitaciones. 2017, acuerdo 1. Sí, correcto, con un propósito, y ese propósito, era implementar los acuerdos, y sabiendo que la columna vertebral del acuerdo era la reforma rural integral, de la mano con el punto 5 de víctimas, pues había un tema que había asociar por ese conducto. Lo cierto es que dentro de todas las normas que se expidieron, había un decreto muy importante, que fue el decreto ley 902 de 2017, que tenía como propósito simplificar las 52 rutas procedimentales que tenía la Agencia Nacional de Tierras para lograr el propósito de la regularización de la propiedad y la dotación de los baldíos y de los bienes fiscales patrimoniales. En ese esquema de procedimiento que demarcó el decreto ley 902, se establecieron una fase administrativa que seguía la Agencia Nacional de Tierras y una fase judicial, con un juez indeterminado en el artículo 78, del que después pasó factura a la Corte, en la sentencia C073 del 18, por indeterminación del juez. Pero lo cierto es que en el origen prístino del tema se buscaba que fuera el juez el que resolviera de fondo estos asuntos, porque en su momento la comisión redactora del decreto ley 902 advirtió una cosa, y es que Carlos Gustavo Arrieta, padre, en su momento, definió que la naturaleza de los procesos agrarios estaba más cerca de lo jurisdiccional que de lo administrativo, porque implicaba, en el caso de la clarificación y la extinción de dominio, finiquitar un derecho, y porque siempre se quiso controlar el riesgo político de que se utilizara una entidad pública para que a través de los procedimientos especiales pudieran lesionar los derechos de propiedad. Entonces lo que se quiso fue sustraer del conocimiento de la Agencia Nacional de Tierras el cierre, a pesar de que siempre ha tenido control en el contencioso administrativo. Sí, principio de legalidad. Por supuesto, pero que el cierre lo tuviera un juez de la República. Nos hemos encontrado en el plan de desarrollo, en el artículo 61, que había una desjudicialización de los procedimientos, porque los procedimientos especiales agrarios regresaban de nuevo a su tránsito, curso y decisión y cierre en la Agencia Nacional de Tierras. Pero la Corte Constitucional, en la sentencia C294 del 2024, se pronunció sobre ese particular, aun cuando se pronunció respecto a un viso de procedimiento, que fue, digamos, el caballo de batalla para tomar esa decisión, pero en el fondo retoma la idea original de que este tema sea cerrado por los jueces de la República, justamente, porque guardada la independencia judicial, estaba mejor en manos de los jueces, había estimado la comisión redactora del 902, que todos estos asuntos se cerraran en una instancia jurisdiccional. Bien, y frente a esa situación de que unos asuntos van a ser conocidos por los jueces y tribunales agrarios y rurales y los otros por los propios jueces de lo contencioso, ¿no genera eso un eventual conflicto entre las cortes o entre las jurisdicciones? Pues en principio se podría pensar que sería un escenario propicio para el conflicto de intereses. De intereses no, el conflicto de jurisdicciones. Sin embargo, se ha insistido mucho que si hay conflicto, realmente siempre hay conflicto de jurisdicciones, tanto que tenemos un mecanismo específico para poder resolver el conflicto. No creo que vaya a haber una mayor litigiosidad en materia de conflicto de jurisdicciones, primero por la forma y el contexto en el que ha sido elaborado y construido tanto el proyecto de ley estatutaria como el de acto legislativo, y estoy segura que aquí en la fase de esta ley ordinaria también habrá y se mantendrá este espíritu de consenso que por lo menos por parte del Ministerio de Justicia siempre ha sido una de sus banderas.
Entonces allí lo que sí es importante o relevante es buscar la forma a través de la cual, y en eso coincido también con el doctor Correa, aquí será un gran desafío para las Cortes, porque tendrán en efecto cada una que cumplir con sus diferentes y específicas competencias, pero también estar en el grado de analizar desde un punto de vista de unificación jurisprudencial cuáles van a ser esas líneas generales. Por eso, pero si hay un conflicto entre la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, ¿lo dirime la Corte Constitucional? Sí, señor. En principio, esa sería la regla, por ahora. Pero yo creo que no vamos a llegar hasta allá, porque en últimas también el diseño, y en eso también era un poco en el pensamiento que estuvo allí detrás, también fue bajar el gran juez al ciudadano, ¿no? al momento inmediato en el que surge el conflicto agrario. Bajar a los magistrados de la Corte. Exacto, y del Consejo de Estado. Dejar a los magistrados en su función específica de unificar jurisprudencia, pero que la resolución del conflicto viniera dada tanto en ese juez del circuito y en ese tribunal agrario específico. Si esas dos instancias judiciales que están más cerca del conflicto que origina efectivamente esta disputa, pues basado en todo lo que es la jurisdicción, las normas, el ordenamiento jurídico, da una respuesta efectiva frente al que está buscando justicia, pues es mucho más probable que no lleguemos al órgano de cierre, sino que el órgano de cierre se encargue de esos grandes procesos para unificar jurisprudencia, y allí también yo creo que sería muy importante la posibilidad en materia de la Corte Suprema de Justicia que la casación tuviera unas reglas distintas en materia agraria. Correcto. Porque si no, pues realmente nunca, que eso era uno de los argumentos que también se manejó al inicio, se decía, pero si nosotros resolvemos todos los conflictos, aquí realmente no entiendo por qué ustedes insisten en que no hay respuestas a el conflicto agrario si nosotros siempre hemos tenido ese adjetivo de agrario y lo hemos hecho. Pues no era que no lo hubieran hecho, sino que muchos conflictos realmente nunca llegaban a la casación, porque para presentar un recurso de casación, además, pues que me imagino que no nos escuchan son también expertos en derecho, pues la casación tiene un procedimiento muy específico, muy riguroso, en el cual estas problemáticas del campo difícilmente pueden llegar a ser estudiadas por la Corte. Claro, porque cuando la Corte se llamó en Sala de Casación Civil y Agraria, se puso ese apellido, pero nunca realmente ejerció esa función, más o menos como las mujeres esas que se casan con príncipes y cogen el apellido del príncipe, pero no ejercen jamás de princesas. Bien, doctor, le pregunto a usted, a ver, doctor Jaime, allí en el proyecto se habla de la necesidad de proteger a la mujer rural, así se llama. Y por supuesto, entonces yo pregunto, ¿estos jueces agrarios van a conocer de lo rural y agrario o solamente de lo agrario? Porque obviamente no todo lo rural es agrario, pero todo lo agrario sí es rural. Y entonces le pregunto, ¿qué van a conocer? ¿Rural y agrario o solamente lo agrario? Varias cosas alrededor de la pregunta, doctor Bejarano. Lo primero es que usted ha tocado un punto que ha sido muy crítico en el proyecto, y tiene que ver con el factor objetivo de competencia. Porque cuando uno habla de la naturaleza del asunto, se pregunta qué corresponde a lo rural y qué corresponde a lo agrario. El tema de lo rural obedece a un criterio espacial, que desde el derecho está leído en clave del plan de ordenamiento territorial, y entonces eso llevado a la competencia por el factor territorial implica que si en el caso de los predios rurales, de los que se ocupen situaciones problemáticas de contenido jurídico, conocerá el juez del lugar donde estén ubicados, y lo que les dará la connotación de rural será justamente eso, de un lado. Por el otro lado, y esto es muy importante, lo agrario desde la lectura de la antropología, desde la lectura de la geografía, es un concepto de relacionamiento espacial. Eso ha generado una discusión muy grande. ¿Por qué? Porque tradicionalmente lo que nosotros hemos trabajado en la jurisdicción agraria se asocia a temas de bienes, se asocia a temas de contratos e inclusive a relaciones del sector real y del cooperativismo y tal. Pero cuando uno mira que las relaciones o la forma de las dinámicas sociales en un entorno rural son diferentes, instituciones como la familia, el derecho laboral y otros tienen unas connotaciones muy diferentes. Entonces, definir que solamente nos ocuparíamos, como históricamente ha venido siendo,
del tema decreto 508 del 74, 2303 del 89, de los temas de bienes y tierras, ha generado una discusión de si se está perdiendo la oportunidad de arreglar condiciones específicas para las dinámicas que suceden en lo rural. Ahora, el tema de hablar de la mujer aquí, digamos, y como un enfoque afirmativo es importante, porque lo que se ha tratado a través de la evolución del constitucionalismo transformador es que las minorías que no han tenido la posibilidad de acceder, como las minorías étnicas, los grupos LGBTIQ+, por ejemplo, y la mujer, puedan reivindicar sus derechos. En el propio numeral 1.1.8 del acuerdo final se establece que uno de los propósitos que tiene la justicia es un enfoque afirmativo en pro de la mujer. Y un primer avance se tuvo en el artículo 9 del decreto ley 902 frente a la economía del cuidado. El mensaje que en últimas está presentando el acuerdo final en ese punto es: no olvide que el enfoque diferencial es un eje estructural en el diseño y en la aplicación de la jurisdicción agraria. Pero no tendría o tiene sentido que se proteja solamente a la mujer rural, ¿por qué no a la mujer en general? Yo me atrevería a decirle, doctor Bejarano, pues mire, en el tema de tierras, ¿qué es lo que pasa? Siempre las titulaciones se hicieron a nombre de, digamos, del jefe de hogar y no de la mujer. Hoy en día, bajo ese enfoque afirmativo justamente de reivindicación de derechos, las titulaciones se hacen de manera conjunta. Entonces, sí, en su momento... la ley 1561, sí. Sí, señor. Y en el decreto ley 902 está igualmente claro allí. Pero no es solamente la mujer. Digamos, el enfoque realmente es de género, y si miráramos un... Sí, pero en el proyecto de ley se habla de mujer rural. Claro. A pesar de que lo que pasa es que en materia de tierras la mujer tiene un peso importante. En el propio estimativo de la UAP, la economía del cuidado tiene una determinación muy importante. Pero a pesar de que la mujer es muy visibilizada en el acuerdo, no hay que desconocer que hay otras minorías que requieren un enfoque especial. Sí, sí. Doctora Johanna, ya como terminando, en esta cosa de la prevalencia de lo agrario frente a las otras disciplinas jurídicas, hay una norma que a mí me ha causado preocupación, y es que se dice que cuando haya un contrato supuestamente agrario en el que incidan asuntos civiles o mercantiles, para todos los efectos el contrato se tendrá como agrario. ¿Eso de dónde salió y cuál es la consecuencia de eso? Realmente hay una corriente de pensamiento también muy impulsada, dicen entre comillas, por los agraristas, en la cual los temas, pues dada la complejidad de los problemas que surgen en el campo, con la tenencia, la estructura, siempre se discutió y todo el mundo estaba de acuerdo como vamos a hacer todas esas relaciones que no están grabadas por un contrato, que estén y se vinculen a la jurisdicción agraria rural, perfecto. Sin embargo, como lo anotaba muy bien el doctor Correa, en el campo también dada ese alejamiento de los circuitos donde generalmente se acude a la justicia, pues muchas relaciones o muchas formas de tenencia, la parcería, formas de contratos que ni siquiera están estipulados en un contrato, sí tienen la naturaleza de contrato. Entonces allí creo que el gran reto, y entiendo perfectamente la preocupación, sobre todo desde el punto de vista procesal, en entender claramente quién lo define o no. Entonces aquí la respuesta está orientada a esos principios del derecho agrario, donde es por vía de principio que está la posición de la protección del más débil, en el cual encontramos además ese tipo de circunstancias que, más allá de lo que determina una norma jurídica, por la misma relación en la cual se encuadra ese conflicto agrario, pueden llegar a tener un impacto agrario. Entonces, en ese momento la delimitación tendría que, por una especie de foro de atracción, llegar inmediatamente a ese juez agrario y rural. Ese fue el pensamiento. Sé que no es, y menos para nuestra escuela de Derecho, que es una escuela claramente de civil law, es complejo. Pero yo sí creo que allí, y ese es el gran papel que tienen que cumplir en últimas las dos cortes, en este caso, tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema, para dar esas líneas a través de las cuales se va a unificar y se va a entender ciertamente cuáles son esos temas de jurisdicción agraria y rural que pertenecen solamente a ello. En el inicio, me imagino que, como todos los cambios, y más cuando cambiamos nuestra estructura de pensamiento, y es un cambio con tantos retos, será complejo y será también retador.
pero no creo yo que no tengamos tanto una jurisprudencia como unos operadores jurídicos en grado de hacerlo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que todo lo que se ha hecho con esta jurisdicción transitoria, como es la jurisdicción de restitución de tierras, allí ya tenemos unos elementos que nos dan, aunque no dice específicamente esto es jurisdicción agraria, pero en el fondo es derecho agrario. En el fondo es derecho agrario y ya tiene unos lineamientos que no es que un juez va a llegar de la nada a poder construir un precedente o una regla, una subregla jurídica, okay. No, sino que ya tenemos un trabajo en el cual esa jurisdicción, definiendo lo que no es, nos da unas líneas claras de lo que sí va a ser. Bien, muchas gracias. Obviamente queda sobre el tintero algo que ustedes van a tener que contribuir mucho aquí en la universidad, que es el artículo que prevé la necesidad de que las facultades de Derecho creen la cátedra de Derecho Agrario. Ya los veo a ustedes dictando esa clase aquí porque obviamente es muy importante y eso es lo que tiene que contribuir la universidad con eso. Bien, seguramente cuando se apruebe esta ley reglamentaria vamos a tenerlos que volver a invitar porque esto va a tener mucha tela que cortar. Muchas gracias por haber asistido a este nuevo episodio. Los invito a inscribirse en la maestría de Derecho Procesal que se inicia en 2025. Los datos de esa maestría se encuentran identificados aquí mismo en los documentos del episodio. Muchas gracias y esperamos tenerlos nuevamente.